Vamos con Humberto Valdivieso hasta Potosí, presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa. Buenas noches, don Humberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Todo a Pulmón. Buenas noches. Hacer llegar un saludo cordial a cada uno de los micro pequeños empresarios del país por estos medios de comunicación. Don Humberto, por favor, su criterio luego de las declaraciones del presidente Evo Morales, que fue claro y dijo que efectivamente este incremento podría afectar a algunas empresas. En realidad hemos sido totalmente sorprendidos el día de ayer a las 4 de la tarde cuando el presidente del Estado Plurinacional junto a la Central Obrera Boliviana anuncian un incremento salarial del 10.8% al salario mínimo nacional y el 7% al salario básico. En realidad hay que hacer un análisis más profundo. En Bolivia existen alrededor de 300.000 empleados públicos y cerca de 200.000 empleados privados. Esto significa que el 1%, el sector público paga el salario mínimo nacional y el 5% paga el sector privado. Y el sector de la micro y pequeña empresa, las unidades productivas, manufactureras, comerciantes, pagan el 95%. Es con ellos que debería tratarse este aumento salarial. De alguna manera, la Central Obrera Boliviana en ningún momento ha analizado los efectos colaterales que va a crear este incremento salarial. Ahora, ¿usted está de acuerdo, don Humberto, en la posición del gobierno de salvar su responsabilidad y decir que la Central Obrera Boliviana o algunos dirigentes tienen que asumir la responsabilidad si es que pasa algo con desempleo y cierre de empresas? Considero que la Central Obrera Boliviana simplemente representa ni al 10% de obreros en este país y el 95% está en el sector de la manufactura, de la micro y pequeña empresa. De tal manera, considero que no se puede echar la culpa a la Central Obrera Boliviana si ellos no aportan al BID, más bien consumen de ello. El sector de la micro pequeña empresa aporta al BID el 25% y genera empleo el 83% en este país. El sector de la micro, de la gran empresa, el 3% y la mediana empresa el 8%. De tal manera, de ninguna manera pueden ser responsables la Central Obrera Boliviana. Vuelvo a recalcar, la Central Obrera Boliviana no ha pensado en los efectos colaterales que va a crear. Entre los efectos colaterales que crea es del cierre de microempresas, que va a existir desempleados en el país, la emigración por falta de condiciones que existe en nuestro país. Entonces, de tal manera no se puede echar la culpa a la Central Obrera Boliviana. Cuando se escucha al viceministro Rada que dice que se va a hacer una evaluación a las empresas que están en déficit, yo no puedo entender hasta este momento cómo se puede hacer un aumento salarial. El caso de Huanuni, por ejemplo, el caso de Carachipampa. Las instituciones públicas, si dice que el incremento salarial se va a hacer una evaluación, yo veo todavía en una forma discriminatoria. ¿Y qué hacemos con las instituciones públicas? El caso de las gobernaciones, municipios, que ha habido un recorte presupuestario y ha habido un recorte de empleados incluso. Entonces esto lo que va a crear en Bolivia es una desestabilización laboral y económica, y el sector de la micro pequeña empresa que cuidaba dos cosas en el país y aún sigue cuidando las dos cosas: preserva el empleo y cuida
y cuida la economía nacional. Este sector se ha convertido y es la columna vertebral del país que va generando empleo. Ahora, don Humberto, ese es el análisis que hace sobre la Central Obrera Boliviana, pero ¿qué análisis hace del gobierno cuando dice que ellos salvan su responsabilidad, que fueron los de la COP quienes decidieron ese incremento salarial? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Corresponde que el gobierno salve responsabilidad? Vuelvo a recalcar, en ningún momento estoy de acuerdo que la Central Obrera Boliviana puede ser el responsable. Considero que debería hacerse un análisis más profundo y nosotros debíamos estar en esa negociación. El gobierno es el que tiene que hacerse cargo en los problemas que puede pasar. Entonces, de tal manera, nosotros estamos pidiendo una reunión con el señor presidente para demostrar que este sector no está en la posibilidad de hacer ningún incremento salarial. Es una manera de preservar la economía y preservar el empleo en nuestro país. Don Humberto, en cifras, por favor, ¿cuántas micro y pequeñas empresas se tienen en el país? ¿Cuántas tienen ustedes registradas? El sector de la micro pequeña empresa es más de 2 millones en el país, pero lo que tenemos registrado nosotros en la Confederación Nacional teníamos casi más de 300.000 microempresas registradas, pero con el cierre y falta de las condiciones ha habido más de cierre de 55.000 microempresas con el último aumento salarial y el doble aguinaldo, y no existir la protección ni las condiciones en nuestro país. Ahora, don Humberto, ayer el ministro de Trabajo nos mostraba cifras de Fundempresa y ninguna de estas cifras que mostró el ministro era que bajaba la cantidad de empresas. Todas iban subiendo hasta el 2017. Efectivamente, para mí es una contradicción cuando el ministro de Trabajo dice que a través del riesgo, en los últimos años han crecido más de 12.000 empresas, habla él. Pero eso hay que ver la forma de qué clase, en Fundempresa, qué clase de empresas se han inscrito. Son empresas unipersonales. Esto quiere decir, significa que en realidad que no existe empleo para los profesionales. Son profesionales que se han inscrito haciendo sus empresas para poder trabajar en proyectos, en consultorías que ofrezcan las instituciones públicas. Esas son las empresas que han crecido en estos últimos años en Fundempresa, pero no son las unidades productivas. A lo contrario, las unidades productivas en estos 8, 10 años que ha pasado se han cerrado más del 30% porque no existen las condiciones, no hay un control en el contrabando. La ropa china ha hecho desaparecer a las micro pequeñas empresas, la ropa usada. De tal manera, el ministro de Trabajo, hay una contradicción cuando él plantea que han crecido a través de un riesgo incluso. Y entonces yo le aclaro qué clase de empresas han crecido. Son empresas personales las que han crecido. Ahora la COP dice que va a respaldar a los empresarios y que va a respaldar de la forma que se pueda luchar contra el contrabando, proteger la industria nacional, que ellos van a hacer que se cumpla la norma. ¿Usted cree que suceda eso? Yo a la Central Obrera Boliviana no lo creo nada. Vuelvo a recalcar, ellos representan al 10% de simplemente de los asalariados. ¿Y qué es de los otros obreros que no están afiliados a la Central Obrera Boliviana? Esto va a crear una hiperinflación en Bolivia, porque con toda seguridad yo planteo que todo va a subir, porque todos tienen derecho a tener un aumento salarial. De tal manera
manera la Central Obrera Boliviana en ningún momento va a proteger, porque también tiene inscrito a los que venden la ropa usada en el sector de fabriles. Entonces la Central Obrera solamente protege a sus intereses propios. En ningún momento nosotros podemos creer que la Central Obrera va a hacer cumplir cierta ley que va en beneficio del sector de la manufactura. Don Humberto, ¿ustedes están pidiendo una reunión con el presidente Evo Morales? Sí, el día de ayer yo dejé ya una nota pidiéndole una audiencia al señor presidente del Estado Plurinacional para presentarle el problema multiplicador que va a crear en el empleo y en la economía del país. No ha tenido respuesta todavía, don Humberto. No tenemos ninguna respuesta hasta este momento. Esperamos que la ley de la micro pequeña empresa se pueda promulgar el 1 de mayo, donde tendremos acercamiento al presidente para recordarle que teníamos una reunión pendiente el 15 de febrero. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa entonces el 1 de mayo. Ha sido un gusto tenerlo, don Humberto Valdivieso, con nosotros, presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa. Muchísimas gracias. Gracias, el agradecido soy pues yo. Muy buenas noches.